su Biblia y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a concluir la serie esta noche. Y bueno, déjeme recapitular un poquito rápido de la semana pasada. La semana pasada vimos el tema lo conocido o por conocer. ¿Qué era mejor, no? Lo conocido o lo que es por conocer. Y en base a este dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Eso dice el mundo, ¿verdad? Pero el punto aquí que estuvimos viendo la semana pasada era el que pudiéramos confrontarnos y despertar a este letargio que se está dando de cómo la iglesia cristiana, número uno, la locura más grande que tiene, no toda, pero sí gran parte, es que aman un libro, creen en un libro que nunca han leído, que nunca han estudiado y que luego salen con ondas como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas más alarmantes. Vimos también la importancia de ver el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios. Tres cosas fundamentales, tres cosas muy, muy importantes, que eran las siguientes. El que la Biblia, el propósito principal de la Biblia es revelar a Cristo, para que a su vez la Biblia, al revelarte a Cristo, te ayude a llegar a Dios. Y para que una vez que te reveló a Cristo, llegaste a Dios, en tercer lugar, toque y transforme tu vida. Empiece a hacer esos cambios tan necesarios que la mayoría necesitamos, ¿verdad? Por no decirles a todos. Pero sobre todo, mis hermanos, lo que vimos es, y es donde quiero enfatizar un poquito por un minuto, nuestra respuesta a esto, nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta que tú debes de tener a la Biblia? ¿Arrullarte y dormirte y tener un bonito sueño? ¿O tal vez sentirte un poquito mejor? ¿O que la Biblia sea tu paño de lágrimas cuando lloras? ¿O que la Biblia sea tu mayor seguridad cuando tienes miedo? ¿Cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? La escritura misma nos enseña, lo vimos en Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras dice había dispuesto en su corazón. ¿Qué hizo este hombre? Dispuso en su corazón, como lo vimos en estudios anteriores, en series anteriores, ¿verdad? Acerca de la obediencia a Dios y cómo nosotros tenemos que ser obedientes a lo que prometemos a Dios, tenemos que cumplir. Bueno, Esdras se comprometió, dispuso en su corazón, el número uno, estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios. Número dos, cumplirla, ponerla por obra. Y número tres, enseñarla. Y yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, felicito a quienes en esta congregación están dedicados a estudiar la palabra. Les reconozco a quienes están viviendo la palabra, pero admiro a quienes no solamente la estudian y la viven, sino que tienen un compromiso más allá y cumplen la respuesta verdadera, genuina de la palabra de Dios, y es transferir la palabra, enseñar la palabra. Gracias a Dios porque tenemos maestros que enseñan la palabra. Estos miércoles, ¿han estado escuchando la palabra estos miércoles? Más vale que sí. ¿Verdad que son buenos predicadores? Traen buenos mensajes. Y el que viene también. Y los que faltan todavía. Y bueno, también tenemos maestros de niños. Estamos acondicionando esto. No más que pase esa famosa pandemia y a ver cómo le hace Carmen, pero abrimos el instituto. Y seguimos enseñando la palabra. Vamos a seguir transfiriéndola. Y algo que es tan importante, a nuestros hijos. Muchos quieren predicar aquí, es bueno. Pablo dijo, ¿anhelan eso? Pues sí, es buena obra. Pero también hay que enseñarle a nuestros hijos. Jesús le dijo a Pedro, pastorea a mi iglesia, pero también a mis corderos. Y es a donde más le sacamos, ¿verdad? Ahí está Martín y Cristal a todo lo que dan, a todo lo que pueden. Necesitamos gente
que puedan, bueno, también Rachel, que gracias a Dios, Dios va añadiendo, Dios va trayendo y seguirá haciéndolo. Yo no tengo problema con eso. A lo mejor tú te truenas los dedos por algo que pase en la iglesia o por lo que siga. ¿Ya ven? Pero lo que tenemos que hacer es tener esa respuesta. Bueno, nos quedamos ahí. En esta noche vamos a concluir con el siguiente tema. Ni a la izquierda ni a la derecha. A ver, digan conmigo, ni a la izquierda ni a la derecha. Hay que caminar derechitos y hay que entender la palabra de manera derechita. ¿Y saben por qué digo esto? Fíjense que en este año 2020, el primer animal que se extinguió en este año fue el pez espátula, un pez muy curioso que tiene el pico como en forma de pala o de espátula. Este fue el primer animal, ya se han extinguido varios y nos los estamos echando, pero no vengo a hablarles de ecología ni cambios climáticos. Vengo a hablarte de la palabra y escúchame, así como este animal entró en extinción, la Biblia va a entrar en extinción. Va a llegar el momento en que ya no solamente en 7, 8 países será prohibida la palabra de Dios, sino que será prohibida en todo el mundo. Y créeme lo que te digo, así como te sentiste, y como algunos de ustedes me dijeron, ay, cómo extrañamos congregarnos, y que cuándo, y que eso y que el otro, así van a decir lo mismo de la Biblia. Y va a ser muy lamentable que digan, bueno, como dijo Jesús por ahí, ¿verdad? Como dijo, ¿cómo dijo que dijo? Y al rato no sepan ni qué onda. Gracias a Dios, el grupo que está viniendo a orar los sábados, ya empezamos a comprometernos, ¿verdad? A ver, mis hermanos, ustedes son mis gallos, no me queden mal, prepárense. ¿Cuál es el texto que nos vamos a aprender esta semana? Sí, claro, Salmo 119, pero ¿qué dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de Jehová. Eso. Ella es mi gallina. Amén. Abre mis ojos y miraré. Y vamos a, ¿verdad que sí, mis hermanos? Vamos a aprender un texto de los Salmos 119 cada semana. Así es que pónganse las pilas. Es un libro que tenemos que ponerle atención, mis hermanos. Somos la generación, como se los dije, que menos lee la Biblia. Somos la generación de la iglesia que menos estudia la Biblia. Escuchamos muy buenos podcasts, escuchamos muy buenos predicadores que ya son más motivadores que otra cosa. Escuchamos cosas muy bonitas que nos hacen sentir cosquillitas y así poniendo la piel de gallina, pero somos la generación que menos atención le está prestando a la Biblia. Eso es peligroso. Es muy peligroso, porque el espíritu engañador que dice la Escritura y que Apocalipsis lo afirma, que dice que el Señor enviará espíritus de error, espíritus para engañar, esos espíritus están destinados al mundo, no a la iglesia. Tengamos cuidado, ya me enojé, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, porque recuerden lo que Jesús dijo en la parábola: apártense de mí, ¿qué? Malditos. ¿A dónde? Al fuego. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Cuando Dios creó las cosas y creó el lago de fuego, este no era el destino del hombre. El hombre lo convirtió a su destino. ¿Me sigues? Que ese espíritu engañador que se está moviendo sea para el mundo, no para la iglesia. Pero ¿sabes cómo lo puede adoptar la iglesia? No conociendo la palabra. Y esta noche lo que vamos a ver es lo que no debemos de hacer la palabra y lo que tenemos que entender, qué obedecer y qué no obedecer de la palabra de Dios. Hay cosas que no debemos de obedecer de la palabra de Dios, aunque suene raro, pero vamos a entrar a ello. Por favor, dame Juan 5:37. Vénganse conmigo. Vamos a leer ese texto bíblico. Mientras ustedes lo están preparando, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la salvación para este mundo? Que la Biblia es la salvación para el hombre. ¿Cuántos creen eso? Dígamelo fuerte, ¿sí o no? Sí. Ok.
Ya me los agarré en curva. Lean conmigo. También el Padre, Jesús hablando, que me envió, ha dado testimonio de mí. Y dice, nunca han oído ustedes, humanos, hombres, mujeres, sin importar la religión, la era, el rasgo social. No hay hombre, iglesia, no hay mujer, no lo ha habido y no lo habrá hasta que el Señor venga por su iglesia. No hay hombre, nunca un hombre ha oído la voz del Padre, de la fuente en el original, del creador, de esa fuente que es luz, que es vida y que produce. Nadie ha oído su voz y tampoco, nunca y nadie ha visto su aspecto. En una ocasión que me sale una hermanita, yo creo que era prima lo mucho, la verdad, y que sale, ya se les he dicho, ¿eh? Que es que el Espíritu Santo se le apareció. Dice, y era igualito a usted. Y de bigotito. Y yo corría con el pastor, pastor, líbrame de esta mujer. Pero no lo hacía. Pero el Señor nos libra, ¿verdad? Salía con cada rollo. Nunca le han oído y nunca han visto su aspecto. 38, fíjense, ni tienen su palabra, la palabra del Padre, morando en ustedes. Por esto, porque a quien Él envió, ustedes no creen. ¿De acuerdo? Síganme aquí un momento. Jesús tiene dentro de su ministerio, de sus 3 años, esta es una de las confrontaciones más fuertes que ha tenido. La única confrontación que supera esta es cuando Jesús toma un papel, una figura profética y enjuiciadora y dice, ay de ustedes fariseos hipócritas. ¿Lo recuerdan? Bien, pero en esta confrontación Jesús va a revelar algo, porque estos hombres están como algunos de ustedes tan seguros que la Biblia, que la Escritura es la solución que el hombre necesita, que el hombre espera. Y Jesús viene y dice, no, vamos a afinar esto. Y mira lo que dice el 39, escudriñen las Escrituras. Y fíjate, ¿por qué? Aquí viene el juicio, el repruebo de Jesucristo hacia ellos. Porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna. Es decir, que tu libro, que tu Biblia, que ese pedazo de piel con papel y tinta, te da vida eterna. Error. No, señores. Nos está diciendo, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y dice, pero les voy a decir cuál es el propósito de la palabra. Ellas lo único que van a lograr hacer es dar testimonio de mí. Ese es el propósito de la Biblia. Eso es lo que tú vas a obtener de ese libro. Menospreciarlo, no. Degradarlo, no. Pero ubicarlo en el lugar correcto. Porque si la Biblia, si la Torá, que ya les explicamos, ¿recuerdan la serie? Todo lo que hemos visto. ¿Ok? Si la revelación de Jesucristo a los santos de los últimos días, si la nueva traducción de quién sabe quién, si esto es lo que nos da vida eterna, ¿para qué diantres queremos a Cristo? ¿Para qué crucificarlo? Porque ya lo tenemos aquí, pero esto no es el propósito. El propósito de este libro que tienes en tus manos es apuntar a Cristo. Recuerden, lo vimos la semana pasada, no ardía nuestro corazón cuando este hombre que venía con nosotros en el camino nos habló desde Moisés hasta los profetas y nos dijo cómo el Mesías tenía que padecer y nos explicó todo. La Escritura, ¿qué hace? Apunta a Cristo. ¿Qué hace la ley? Apunta a Cristo. ¿Qué hacen los mandamientos? Apuntan a Cristo. ¿Qué hace Jonás en el pez?
Apunta a Cristo. ¿Qué hace Noé en el arca? Apunta a Cristo. ¿Qué hace Israel en una tierra prometida? Apunta a Cristo. ¿Qué hace el mandamiento? Creo que el cuarto mandamiento, el día de reposo, apunta al reposo de Cristo. No es que este libro es un libro mágico. Hay una palabra, algunos de ustedes nunca la han escuchado, otros sí. ¿Han escuchado la palabra cábala? O cabala. Bueno, yo lo tengo con acento, cábala. Tenemos que tener cuidado con ese cabalistismo bíblico. Cabalasticismo, ahora sí. Cabalasticismo bíblico, entre comillas. ¿Qué es eso? Esta es una forma de doctrina y también una forma en que la religión judía interpreta las escrituras. Se lo voy a definir: interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, que se convierte en doctrina judía y pretende revelar un saber, un algo que está oculto acerca de Dios, lo oculto de Dios. Esta cábala se desarrolló como una doctrina en el siglo VIII, perdón. Y esta palabra designa las doctrinas esotéricas del judaísmo. Pues hay cristianitos que están practicando esto y ni cuenta se dan. ¿Qué nos está diciendo Jesús en lo que acabamos de leer? Escudriñen la escritura, pero crean al evangelio. La escritura y el evangelio se toman de la mano y te dicen: ahí está Cristo, ve a Él. Eso es lo que está haciendo. Te voy a dar unas definiciones rápidas. Cosas que no debes de hacer con la Biblia. La Biblia no es un fetiche. Los cristianos no deben practicar fetichismo con la Biblia. Y ahorita te lo voy a comprobar. ¿Qué es el fetichismo? Es el culto a los fetiches, es decir, a las figuras o a las cosas que representan algo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes llegaban a la iglesia y había ahí un cántaro con agua y agarraban el agua y se echaban ahí su mojadita y vámonos? Fetichismo. ¿Cuántos de ustedes tenían ahí esa argolla con el montón de bolitas, verdad? Y 1, 2, 3, ya llevo 7, ¿verdad? Padre nuestro, quién sabe cuántas Marías. Fetichismo. Fetichismo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que tú agarras tu pescadito y órale, y lo pones en el carro. Y tú crees que con ese pescadito ya tu carro está protegido. Fetichismo. Compré mi casa, venga pastor a ungírmela. Fetichismo. Me voy a poner aquí una cruz y la voy a traer colgada. Y claro que tiene poderes, ¿verdad? La froto, ¿verdad? Cada mañana. Fetichismo. No todos, entiéndase, pero algunos ya se convirtió en un fetichismo o en un acto de hechicería. Oigan, y estoy siendo muy cuidadoso. No todos, estoy aclarando, ahí en las redes sociales, no todos. Pero muchas veces cometemos actos de fetichismo cuando nos paramos. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado de no convertir estas cosas en esto. ¿Qué es la hechicería? Es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean, óiganlo bien, para dominar de forma mágica o mística el curso de una persona o los acontecimientos
que hay o la voluntad de las personas? Te pongo un ejemplo. Yo declaro que mañana, eso es hechicería. Y la escritura no es para eso. No debemos de usar la Biblia para eso. Ahí les va otro mejor. Ya me voy, vieja. ¿Te cuento la película? Ya vine, vieja. A ver, espérate, no te vayas, no te vayas. Déjame, te doy la bendición, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Y nos echamos el recital, ¿verdad? Y confiesa la palabra, di esto y se va a lograr. Estamos tan invadidos de fetichismos que esto es algo terrible. Es algo increíble. Vamos a avanzar. Ahorita vamos a ver eso. Otra cosa que no debemos de hacer, que tenemos que tener cuidado, es el entender la palabra en lo cumplido y en lo por cumplir. Por ejemplo, ¿por qué yo como cristiano puedo comer mariscos? Esta tarde me invitaron y me dieron un pescado, ese sí me lo puedo comer, pero que me dan camarones y que me los empaco. ¿Por qué como cristiano puedo comer mariscos? Puedo comer tocino. ¿Por qué como cristiano puedo mezclar el lino con poliéster? Pero no puedo tatuarme. No puedo perforarme. ¿Por qué? Porque como cristiano puedo trabajar el día sábado, pero no puedo adulterar, no puedo mentir, no puedo ser idólatra. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que entender la palabra de Dios y esto nos lleve a conclusiones correctas. Amén. Muy bien. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? O bueno, deberían de. Creo que ahorita quienes conocen más los 10 mandamientos son los niños que los adultos, creo, ¿eh? Deberíamos de conocerlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los otros 603 mandamientos? Porque en realidad la ley se compone de 613 mandamientos. ¿Cómo debemos los cristianos responder a la ley del Antiguo Testamento? Antes de explicarte esto, sígueme con toda tu atención, por favor. Te voy a platicar de dos extremos. Por eso dice el tema, ni a la izquierda ni a la derecha. Después de Pablo se levantaron muchos predicadores, muchos hombres de Dios, muchos discípulos, y a varios de ellos le llamaron los padres de la iglesia. Pero se levantaron otros que escucharon la doctrina de Pablo, escucharon los mensajes de Jesús, les fue transferido el mensaje y aún así sacaron sus propias conclusiones. Y uno de ellos es un hombre que dejó fama en la historia y se llama Marción. ¿Alguien ha oído hablar de un famoso Marción? Allá después de Pablo. ¿Qué pasa con este hombre? Y te voy a narrar, de hecho, una frase de él, unos argumentos de él, porque quiero que sepas que estas predicaciones modernas no tienen nada de moderno. Le han maquillado, le han disfrazado, le han actualizado, pero ahora sí, como dice la escritura, no ha habido nada nuevo debajo del sol. Escucha a Marción y su teología. Marción creía en la dualidad de Dios. ¿Qué es una dualidad? Como el yin y el yang. Es decir, Dios es bueno, pero también es malo. ¿Ok? Dios es bondad, pero también maldad. Dios es luz, pero también tinieblas. Y mira lo que decía este hombre.
El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son lo mismo. ¿Alguien ha escuchado ya declaraciones de ese tipo? Han habido varias. El Dios del Antiguo Testamento es la causa del mundo y del mal, del mundo caído y de la maldad. Él es la causa, ¿eh? Tiene el Dios del Antiguo Testamento, escucha esto, está pesado. Tiene una mentalidad legalista, violenta y vengativa. ¿No dice la palabra? Mía es la venganza. La religión de este Dios se orienta en torno a leyes y exigencias. Dice, pero el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo, sin embargo, es todo lo contrario que acabo de describirles. Él es un Dios perdonador y salvador. ¿Cuál es uno de los argumentos más grandes del mundo que le ha provocado una ceguera y una impotencia a poder reaccionar ante el Dios pleno de la Biblia? ¿Sabes cuál es? Dios es amor. Dios no se va a atrever a juzgarme porque Dios nos ama. Han reprendido a predicadores en la calle. ¿Quién eres tú para decir que somos pecadores? ¿Te crees mejor que nosotros? Y esos son los argumentos, y moverlos de ahí está cruel. Esta es la izquierda. Es decir, nos vamos a la libertad tan extensa que lo convertimos en libertinaje. Como somos salvos, siempre salvos, pues bueno, yo ya puedo hacer y deshacer, porque he sido preseleccionado, porque he sido apartado, he sido señalado, sellado y acabado y empaquetado, y vámonos para el cielo, sin importar lo que yo haga o deje de hacer. Esta es una parte. Por otro lado, el legalismo no bíblico. Y el problema, no te estoy hablando del legalismo bíblico, porque lo hay, pero el legalismo que va más allá. El problema con el legalismo no bíblico es el que pone las leyes de Dios por encima del evangelio de Jesús y de la gracia de Dios. Y ahorita nos vamos a echar un clavado a esto. Fíjense que hace el año pasado, en 2019, un accidente feo. Fue considerado muy feo, muy lamentable, porque no fue una gran cosa, ¿ok? No fue una pérdida tan grande, pero sí la manera. En una ocasión, anunciando unas ofertas en el mercado de Walmart, diciendo que solamente habían tantos productos a un superprecio y que los que alcanzaran, adelante, hasta agotar existencia. Entonces, antes de que empezara, antes de que abrieran la tienda, eso ya estaba abarrotado de gente. Entonces, llegan los empleados y ya saben ellos, ya les acaban, ¿verdad? Llegan los empleados con cuidado y abren la puerta y corren. Pero habían 2 o 3 despistados, ¿no? De esos que no vienen aquí. Y en lo que los otros abren la puerta y corren. Y los otros queriéndoles decir, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? No, ¿cuál? Se desata la avalancha y mueren aplastados. ¿Por qué? Por el egoísmo. Fue una estampida egoísta que decían, yo primero. Y acabaron con esos hombres. Te platico esto porque de la misma manera el legalismo funciona. Así es como funciona. Mira, el legalismo promueve autoridad propia. El legalismo promueve justicia propia. El legalismo produce selección propia. Y también produce autosuficiencia propia. Vamos a verlo. Dame por favor Marcos 7:9. El problema con el legalismo es que produce un estándar no bíblico. Y ahorita vamos a ver eso. Versículo 9. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. ¿Te has puesto a revisar tus tradiciones?
¿Te has puesto a revisar tu agenda, mi hermano, mi hermana? Les animo a que lo hagan y tengan cuidado de que ninguna de sus cosas invaliden el mandamiento de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Dios nos manda a congregarnos, sí o no. Ok. El que un hermano, una hermana, un creyente, un discípulo de Cristo, un seguidor, un hijo de Dios, no se congregue ningún día, no por la pandemia, sino por el trabajo, o sino porque no quiere ver al hermanito Tony, ¿verdad? O porque no le gusta que Alejandra le esté poniendo el cachivache ese en la frente y luego que le embarre las manos, que tan limpias, llenas de cremita y perfume, ¿verdad? ¿Por qué me hace eso? Les hago una pregunta. ¿No es eso invalidar el mandamiento de Dios? Claro. Para que no se me vayan tan lejos con los legalistas. No es un mandamiento de Dios que vengamos delante de Él y ofrezcamos frutos del labio que confiesen su nombre. ¿Sí o no? Que cuando nos reunamos hay entre nosotros salmos, cánticos, himnos, alabanzas. ¿Sí o no? Ok. Y que venga el hermanito y diga, a mí no me gusta cómo canta Francis. Me gusta cómo canta Raúl, ¿verdad? Quería hacer reír a Francis un rato. Por eso no llego a la alabanza. Mejor yo llego a lo bueno, a la palabra. ¿No invalida el mandamiento de Dios por un mandamiento de hombre? Sí. Estoy poniendo estos ejemplos porque sé que voy a pisar 2, 3 zapatos. ¿Saben qué hace esto? Esto crea una autoridad propia. O sea, sí, Dios es autoridad, pero yo también tengo mi autoridad. Número 2, promueve obras, es decir, la justicia propia. Lee conmigo Gálatas 2:16. Dice así Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no lo es, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y yo te añado inmediatamente Efesios 2:9. No por obras para que nadie se sienta Juan Camaney. Es nueva traducción. ¿Qué es? Traducción 2020. Nuestra justicia propia no es por obras. Dios no va a permitir que nadie sea glorificado, sino solamente su nombre. ¿Por qué? Porque Él sabe el daño terrible que es que el hombre se glorifique. Que Dios tan egoísta nada más quiere ser glorificado. Él lo mismito que tú tienes una serie de pomos y que dice veneno, y que tu hijo está aferrado o a comerse esas bolitas que tú pones ahí para las cucarachas, que se la quieren pagar pensando que es un dulce y tú dices no. ¿Por qué? Porque te hace daño. La gloria del mundo es veneno para el creyente. No por obras para que nadie se gloríe. Ven conmigo a Gálatas 2:14. Esto, mis hermanos, como les digo, produce justicia propia. Gálatas 2:14. Hablamos de la selección propia. Es decir, el legalismo produce división. Y ese es también, está muy presente. Dice así, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto se va a oír tosco, se va a oír, a algunos les va a dar risa, a otros les va a poner los cachetes así medios coloraditos. Yo quiero que imaginen a Pedro con unas tijeras detrás de sus amigos los gentiles. Ven para acá porque te voy a cortar ahí. Él lo que está diciendo.
Los está obligando a la circuncisión. Los está obligando a no comerse unos buenos camarones, a no entrarle al tocino, a una pierna de cerdo. Es lo que está sucediendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba cometiendo el apóstol, el hombre lleno de Dios, el hombre conocedor de Dios. Estaba llevando la iglesia a una división. Estaban los gentiles y se sentaba, ¿verdad?, a comer con los gentiles. Y llegaban los judíos y se le apartaban, ¿ah? Le decían, ay, Pedro, vente, vente. Pues, ¿a quién le hablan? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y se iba con los judíos. Y dice ahí, Pablo menciona que inclusive Bernabé, el que había vendido la propiedad, al que le quiso seguir Ananías, que dijo, pues yo voy a ser igual que Bernabé, también él fue arrastrado, también él cayó en esas ondas. Y también tú y yo podemos caer fácilmente. Por eso, mis hermanos, observemos la seriedad del legalismo. Número 4, el legalismo degrada, óiganlo, escuchen estas palabras, degrada la eficacia de Jesús, crea una autosuficiencia propia. Gálatas 5:3, les leo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y chécate el 4. De Cristo se desligaron, pasado, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Y yo me temo, mis hermanos, tengo temor a Dios por ustedes, que ninguno de ustedes vayan a cometer ese terrible error. ¿Cuántas congregaciones no vemos que quieren judaizar todo? Y perdónenme, lo digo con amor y con respeto. Me acaban de regalar, mi hermano Martín, gracias. Qué chulo regalo. Es más, ahí está, pásenmelo por favor, échenmelo para acá. Ahí está, ahí ya lo vio. Con esa cosita me voy a aventar unos buenos temas luego, más adelante. Tráigamelo, mi brother. Miren, este fue mi regalito de cumpleaños. Está bien bonito. ¿Saben lo que es esto? A ver, Jaime, está cerca, ¿verdad? Es el arca, la famosa arca del pacto, ¿verdad? Está bien chula. Y adentro tiene sus cositas, mire, ahí están. Nomás que el único malo, hermano Martín, es que me mandó el pan pegado, no me lo puedo comer. Tiene el maná, las tablas, la vara, está muy bonita. Imaginen que yo digo, hermanos, gloria a Dios, tenemos el arca. Tóquenla y háganse así. Pero antes de hacerle así, háganle así y métanle ahí, ¿verdad? Esto yo lo puedo convertir en fetichismo. Esto lo puedo convertir en un amuleto. Y es lo que nos está diciendo la Escritura. Guárdense de estas cosas. El legalismo degrada, Gálatas 5:3, degrada la eficacia de Jesús. Lo leímos, ¿verdad? De Cristo se desligaron, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. ¿Por qué o cómo hacerle? Ok, a ver, pastor, ya me hiciste ahí medio líos la cabeza. ¿Qué debo de obedecer y qué no debo de obedecer? ¿A qué debo de observar en el Antiguo Testamento y qué no debo de observar? ¿Qué hago con los 10 mandamientos? ¿Qué hago con no adulterar? ¿Ya puedo? ¿Cómo hacerle? Bien, en estos minutitos que me quedan, vamos a ver rápidamente. Número 1, algo que tú tienes que saber de las leyes del Antiguo Testamento es que están clasificadas en 3 grupos. A ver, dígame a mí, ¿cuántos grupos? 3. El primero,
leyes civiles. Díganlo, ¿leyes qué? El segundo, leyes morales. Dígalo fuerte. Y el tercero, leyes ceremoniales. Dígalo. ¿No lo van a olvidar? Si lo olvidan, miren, ya saben qué tienen que echar aquí, para perdón de pecados. Hermanos, les voy a facilitar la vida. No yo, la misma palabra. Cuando tú entiendes que las leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son civiles, morales y ceremoniales, aquí cambió la cosa. Y bastante, iglesia. Porque las leyes civiles eran para gobernar una nación. Y estas abarcan conductas y penas. ¿De acuerdo? Tú y yo tenemos leyes civiles aquí. Y créemelo, las leyes civiles de tu país no sirven aquí. Deja de vivir como en tu país y comienza a vivir como en este país. No sé en el tuyo, en el mío dice, en el que no tranza, no avanza. Aquí no hagas eso. Yo platicaba con unos hermanos, con unas personas que trabajan para el gobierno y les decía, ¿cómo ustedes manejan cuando les quieren dar ahí una mordidita? Una ofrendita, ¿verdad? Una ofrenda por abajo. Dice, no, dice, y ya me empezaron a explicar. Y dije, pues qué chido. Las leyes civiles que Israel recibió en aquel entonces eran acorde al lugar donde vivían, al medio que los rodeaba y en el mundo en el que estaban. Entonces, estas leyes civiles, Dios se las estableció, número uno, porque era una manera de prosperarlos. ¿Sabes que las leyes civiles, si cumplimos las leyes civiles, somos prosperados? En todos lados hay corrupción. ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿dónde hay más corrupción? ¿Aquí o en tu país? ¿Y dónde estamos más amolados? ¿Puedes ver? Allá me voy a omitir donde yo vivía, pero donde yo vivía, que mi esposa me llevaba. Es más, alguien hizo, no sé si les tocó ver un video, sale un astronauta, ¿verdad? Caminando y se ve cómo va entre los cráteres, así, ¿verdad? Caminando entre los hoyos ahí. Y yo dije, ay, mira, va en la luna. Y abren la toma y no era la calle de donde yo vivía, ¿verdad? Son nuestros pisos. Entonces, una cosa son las leyes civiles. Existían y siguen existiendo las leyes morales. Déjame te lo describo. Las leyes morales declaraban lo que Dios considera correcto e incorrecto. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Reflejan el carácter de Dios y Dios no cambia, a diferencia de lo que pensaba ese Marción. Jesucristo, ¿qué hizo con las leyes civiles? Síganme por favor. ¿Las obedeció? Sí, pero escuchen, no siguió propiamente las leyes civiles de Israel, porque Israel ya no tenía leyes civiles casi. Ahora las leyes civiles, ¿de quién eran? Dígalo fuerte, de Roma. ¿Tú y yo debemos de seguir las leyes civiles? Sí. ¿De dónde? ¿De Honduras? No, ¿por qué? Porque estoy aquí. ¿Me sigues, verdad? Ok, bien. La ley civil decía, si el hijo o la hija deshonraren a sus padres en público, tenían que ser apedreados. Pónganse listos, chavos. Habían leyes que trabajaban en conjunto de manera civil y de manera moral. ¿Ok? El hombre que se eche con varón debe de ser ¿qué? Apedreado. El hombre que se junte con un animal, bestialismo, debe de ser ¿qué? Apedreado. La ley civil ahora aprueba esta relación,
Pero gloria a Dios, tenemos la ley moral. Por eso nosotros no vamos a hacerle como el Papa. Nosotros vamos a mantener firme en la ley moral. ¿Estás entendiendo? ¿Te está ayudando? Perfecto, porque puede haber confusión. ¿Cómo le hacemos si todo el mundo está aprobando y tenemos que someternos a las autoridades? Sí, pero tu ley civil está por debajo de mi ley moral. Jueces han tenido que ser despedidos o algunos puestos en cárcel porque le llega ahí la parejita, ¿verdad? En vez de llegar a Adán y Eva, llega Adán y Esteban, ¿verdad? Y pues cásame. Y él le dice, no. Pero la ley exige, sí, pero también está la ley moral. Y mi ley moral dice que no, la cual Dios siembra en el corazón. Pablo dice en Romanos, dice, hay quienes no conocen la ley. El gentil, los bárbaros que decían, no conocen la ley. Pero Dios ha plantado la ley en sus corazones y es la ley moral. Y esa ley, es como funciona como la ley de Dios. ¿Ok? La ley moral, recuerden, refleja el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Su opinión sobre lo bueno y lo malo no cambia. La de los hombres sí. Pero la de Dios es firme. Jesucristo cuando vino, óiganlo bien, no solamente reafirmó la ley moral, la intensificó, la llevó a un grado. ¿Recuerdan cuando él dijo? ¿Qué dice la escritura? No adulterarás, pero yo les digo, si tú miras, ya adulteraste. Bola de adúlteros. Pero gloria a Dios, nos ha dejado otras leyes que nos producen perdón de pecados y limpieza de toda maldad. ¿Ok? La ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? La ley ceremonial, el sacerdote se tiene que poner unos calzones así. Se tiene que poner un vestido así. Tiene que poner un turbante, todo un montón de cosas así. El sacerdote tiene que venir y degollar al animal. El sacerdote tiene que hacer esto, tiene que postrarse, tiene que ir aquí, tiene que agarrar y salpicar. Tiene que hacer un montón de cosas, de ritos. La ley ceremonial ¿está vigente para nosotros sí o no? Ay, ingratos. Digan fuerte, no. ¿Por qué no? A ver, ahora dígame por qué. Exactamente. Porque Cristo cumplió con toda la ley ceremonial. Por lo tanto, yo no les voy a decir, a ver, mis hermanitos, a ver, hermanas, es pecado andarse hablando de leyes, ¿verdad? Déjense de pantalones y déjense de aretes. Órale, cáiganle. ¿Verdad? Y ahorita me voy a hacer el arca del pacto y ahorita no. Porque Cristo ya lo hizo. Porque esto era figura de Cristo. Pero también es figura del pueblo de Dios. Harás una caja de madera de acacia. Madera, producto de la tierra, que represente la creación. Y la vas a hacer de estas dimensiones y me la vas a forrar con oro que representa divinidad. Y pondrás adentro de ella la vara que reverdeció, la resurrección, la promesa de la resurrección. Pondrás en ella el pan que cayó del cielo, que ustedes le llamaron, ¿qué es eso? Maná. Pero que esto es la palabra. Y pondrás en ella las leyes, pondrás en ella los mandamientos, y todo esto tiene que estar aquí adentro. Y por encima de esto tiene que estar aquellos que guardan, que cuidan, porque el ángel de Jehová guarda, acampa, está, y habla de un montón de cosas que ahora se convierten en un simbolismo, pero no en algo mágico donde venimos y lo acariciamos y nos lo ponemos, nos lo untamos, ¿verdad? Toda ley ceremonial Cristo la cumplió. Entonces, ¿cuántas leyes tenemos? Leyes que civiles, leyes morales. Si te fijas, muchas leyes civiles son actuales.
Los impuestos, órale. Al César lo que es de César. En aquel entonces todavía seguía la forma de gobierno ah, como emperadores. Después, ellos mismos, Roma, un par de años después, empiezan a formar la república y empiezan a hablar de un voto y de todo ese asunto. Ahora todavía se practica el que ustedes vayan y voten por el que ustedes quieran. No me pregunten por cuál, porque ustedes quieran. Viene gracias a Roma. Hay muchas leyes que se practican, son similares. Hay leyes muy similares en mi país y aquí y en el tuyo. Hay muchas leyes morales que mira qué interesante. Tú te puedes ir al fin del mundo, al lugar más recóndito, más antiguo, menos socializado, más desconocido, y tú vas a ver lo mismo, la moral de un hombre buscando a una mujer y procrear hijos. Leyes grabadas en el corazón, aún del ateo. El problema es que el ateo no sabe en qué basar su moral, ¿verdad? Porque pues dicen, ¿de dónde agarro la moral? Pero bueno, ese es otro boleto. Y las leyes ceremoniales fueron cumplidas por Cristo, todas y cada una de ellas. Por eso ven conmigo a Marcos 12. Vamos a concluir ahora. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Debo de tatuarme? ¿No debo de tatuarme? ¿Debo de perforarme? ¿No debo de perforarme? ¿Debo ponerme las naguas hasta el tobillo? ¿Qué debo de hacer? Bueno, en primer lugar, tu vestidura y tu apariencia no la bases bajo una ley ceremonial, básala bajo una ley moral. ¿Qué es moralmente correcto? ¿Andar semi-encuerado o más decente? ¿Me explico? ¿Andar exhibiendo ahí el cuerpazo? Mi cuerpo, 60, 90, 60. ¿Me explico, iglesia? ¿Qué me dice la ley moral? Que me pintorrajee, que parezca It, se llama It, ¿verdad? O que parezca que Bozo, el payaso Bozo, ¿verdad? O que sea modesto. O que sea una persona con pudor, con decencia, no con demencia, con decencia. Esas son de las leyes morales. Lee conmigo Marcos 12, 29 al 31. El más importante de los mandamientos, le dice, es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Nosotros como cristianos tenemos que cumplir con la ley, pero con la ley de Cristo. Y la ley de Cristo está basada en estos dos: amor a Dios, amor al hombre. ¿Me sigues? Ven conmigo a Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la ley en Cristo y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley, por ellas, nadie será justificado. Es bien simple, amor. Iglesia, la ley, es que voy para eso, ¿verdad? La ley de Cristo se basa en el amor. Amén. Por eso le digo, es muy simple, amor. Y tú también, mi amor. Es sencillo, iglesia. Si yo amo a mi vecino, si yo amo a mi hermano,
lo voy a respetar, lo voy a honrar, le voy a dar su espacio. Si tiene necesidad y yo lo amo, le voy a apoyar. Si yo amo a mi vecino, no voy a tocar a su mujer, no voy a codiciar su casa, ni siquiera a su perro, ¿verdad? Como el perrito de mis vecinos, ¿verdad? En eso trabaja la ley. La otra vez platicábamos, uno de ustedes y yo. Yo le decía, algo que tú debes de manejar, que sea tu regla, es no juzgues y no menosprecies. A ver, díganlo conmigo. No juzgues, no menosprecies. ¿Qué es esto? Miren, normalmente el legalista o el corto de fe o el débil en la fe tiende a juzgar. Juzga todo. Ay, mira ese hermano, mira esa hermana. ¿Viste cómo vino vestido? No, pues no. Con trabajos veo dónde camino. Luego me los quito y peor. El legalista juzga. ¿Ok? Pero el que no es legalista tiene el riesgo de menospreciar. Por eso Pablo les dice, mira, si a ti te gusta un buen pedazo de carne y a tu vecino le incomoda, por amor a él, agarra tu platito y llévatelo a la cocina. ¿Verdad? Si a ti te gusta andar con tacones así del calibre y la falda hasta acá, pero a tu vecino le provocas, pues mejor bájale al tacón, bájale a la falda, por amor. ¿Me explico, iglesia? A mí hay muchas cosas que me gustan. Estoy medio cucu, yo también, no nada más ustedes. Pero pues, por amor. Por amor me tuve que comer una pata de cerdo hace muchos años, ¿verdad? Y con cucaracha de postre ahí. No, esa no me la comí, no. Vamos a concluir. ¿Se entiende, iglesia? Yo pasaría meses y meses diciéndote, esto sí podemos hacer, esto no podemos hacer, esto sí debemos de hacer, esto no debemos de hacer. Pero es muy simple. Nosotros como cristianos no procuramos quedar bien con Dios por nuestras obras. Nosotros como cristianos quedamos bien por la obra de Cristo. Y es tu gratitud la respuesta, es tu reacción, ¿ok? Lo que te lleva a vestirte bien, a hablar bien, a ser libre de adicciones, a ser libre de los problemas. Porque es una respuesta de amor hacia Dios. Y porque obviamente, por eso dice, amarás al Señor primeramente y número 2, a tu prójimo. ¿Ok? ¿Oramos? Vente, Francis. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a amar más su palabra, a librarnos de estas formas de conducta incorrectas hacia la palabra. Que Dios nos guarde de los fetichismos, que Dios nos guarde de ese tipo de amuletos. Que no usemos textos bíblicos, porciones bíblicas como un amuleto, sino que usemos la palabra como debe de ser, para estudiarla, para vivirla y para transferirla. Y que antes de que levantemos la mano, el dedo en contra de alguien, decir, está desobedeciendo la ley de Dios, que tú aprendas a calificar. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es un acto civil? ¿Es un acto moral? ¿Es un acto ceremonial? Uso corbata y saco no como un acto ceremonial. Eso se llama religiosidad. Lo hago por amor al Señor,
porque para mí este es un evento diferente a todos los demás. No estoy yendo a un restaurante, no estoy yendo a la cancha de básquetbol de ahí de mi cuadra, no estoy yendo a visitar ahí al verdulero. Vengo a ver al pueblo de Dios, vengo a ver a Dios. Esto no me convierte en más santo, menos santo, no me da un título o me confirma mi llamado. No, estas cosas lo que son una herramienta para presentarme delante de Él. Pero por muy perfumado, por muy vestido, pero lleno de pecado y de falsedad, Dios lo rechaza. No voy a venir en sandalias, no voy a venir todo roto, todo despeinado, porque eso lo voy a hacer cuando nos vayamos a comer un pastelito, o vayamos a algún parque, o cuando lleguen a mi casa, ¿verdad? Van a encontrar así. Pero aquí es algo especial, es algo diferente, es algo distinto, es algo único. Amén. Tampoco voy a hablar de una falsedad en mí o una hipocresía, porque la misma persona en casa será la misma persona en la iglesia. La misma persona delante de 100 personas será la misma persona a solas con Dios. Así debe ser el corazón de la iglesia. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos mucho tu palabra. La amamos, la apreciamos, porque ella se ha convertido en nuestra dirección. Es nuestro mapa que nos acerca cada día más y más a Cristo, que nos arrima más y más, que nos lleva al final, a la culminación de este proceso que es ir tomado de la mano de Cristo, seguir las pisadas del Maestro, escuchar su dulce voz y seguirlo a Él. Gracias por la palabra que nos has dejado. Es un libro maravilloso, precioso, pero solamente nos muestra a Cristo. Y ahora nos ha presentado con Cristo. Y ahora, Cristo, tú nos estás llevando al Padre. Señor, que tu pueblo note esto, que la iglesia tenga esto muy presente, que cada día que pasa es un momento más cercano a ti. Cada día que estamos viviendo nos acerca más a Dios. Esta semana que viene es un paso más cercano. Estamos más cerca que cuando creímos. Te damos gracias, Señor, por ello. Te bendecimos en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén?